Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a seguir con las clases edición especial preparación de test. Hemos llegado hasta el tema 3, seguiremos hasta el tema 5 para que tengáis los 5 temas bien preparados. Y esto es un tema un poco largo, así que alguna cuestión la vamos a saltar, pero vamos a tratar de finalizar en esta clase este tema. Bueno, en el tema 3 tenemos concepto unitario y plural del derecho. El concepto unitario y plural del derecho, pues hay esa distinción que ya vemos más adelante, que es derecho público, derecho privado, y debe afirmarse que la realidad del derecho pues, responde siempre a un todo unitario. Haciendo alusión a Aristóteles, muy resumidamente a su filosofía, nos dice que el hombre es un ser social por naturaleza. Aristóteles define al ser humano como zoon politikon. Esta pregunta cayó en febrero de 2017 como reserva. Como veis, no es algo excesivamente importante, pero claro, aquello entonces, este zoon politikon, animal político o realmente lo que se refería a un animal cívico, pero bueno. El Estado es una creación natural y para ello la naturaleza le ha otorgado al hombre el don del habla. Entonces, en el Estado es el único sitio donde el hombre puede alcanzar la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Según Aristóteles, ¿cuál es el fin del hombre? Pues la felicidad. El medio para alcanzarla, la virtud. ¿Qué es la virtud? Pues una aptitud del alma, una excelencia que se puede ejercitar. ¿Cómo se ejercita la función más propia del hombre, que es la actividad racional? Pues de acuerdo con la moral intelectual, es decir, con la contemplación filosófica. Es decir, desarrollando el intelecto, pues se llega a la felicidad. Así que, estimados alumnos, si seguís trabajando el intelecto, pues alcanzaréis la felicidad, según Aristóteles. Las relaciones entre los miembros de la comunidad deben ser reguladas, porque la propia condición humana provoca conflictos y de la vida en sociedad, por unas normas objetivas que regulen distintas esferas de libertad y de actuación entre los particulares. Surge así el derecho como una necesidad imperiosa de organizar la vida social. Esta es una pregunta de test que aparece en el libro, por eso no hay ninguna referencia concreta. Aparece en el libro, luego puede caer cualquier día. La pregunta será, ¿cómo surge el derecho? Pues surge como una necesidad de organizar la vida social. El concepto de derecho pues, se corresponde con la dogmática moderna que utiliza dos términos. Uno es el derecho objetivo, en el sentido de conjunto normativo, pues por ejemplo, estudio derecho, ¿no? Estudio derecho, hablo de un conjunto normativo, ¿no? Estudio ese derecho. Y cuando me refiero a un derecho subjetivo, es, pues tengo derecho a una pensión. Pues no me refiero a que tengo un derecho como conjunto normativo, sino hablo de un derecho subjetivo, de una facultad del particular sobre una cosa o frente a una persona. En este caso, tendría un derecho a solicitar una pensión, ¿no? Bien, cada escuela ha definido lo que se entiende por derecho. Hay dos grandes concepciones presentes en nuestro universo jurídico y que pues, al final pues, hay que recurrir al derecho romano para entender y aplicar el derecho. Bien, de momento aquí no tenemos muchas preguntas. El gran legado de Roma a la prosperidad ha sido el derecho. Pregunta de test del libro. ¿Cómo puede ser la pregunta? ¿Cuál es el legado de Roma a la prosperidad? Pues bueno, el derecho. Su genial creación jurisprudencial, desarrollada en la época clásica, en la que los juristas ofrecían una solución a una cuestión litigiosa, se sometía a la actividad dictaminadora. También su inigualable tesoro recopilatorio que logra un equipo de estudiosos al derecho encerrarse en unos textos, recopilaciones, constituciones imperiales, bueno, sobre todo en las obras de la etapa clásica.
Así se puede decir que en Roma el derecho ha sido creado en las respuestas casuísticas emanadas de las autoridades de los jurisconsultos. Pero debe advertirse también que el derecho, pues hay derecho disperso, asistemático, que ha sido transmitido a través de los tiempos en la compilación justinianea, denominada desde el siglo XV Corpus Juris Civilis. También ha sido objeto de test desde cuándo se denomina así, ¿no? Ahora bien, al mismo acervo común del derecho romano, compilado, para comprender tanto el llamado sistema de common law, ya sabéis que es en los sistemas abiertos, ¿no?, como el denominado derecho continental, con base en la tradición napoleónica que da origen a los sistemas cerrados, pues se habla también de una doble clasificación. El sistema anglosajón o sistema abierto, que sirve del derecho práctico, se sirve del derecho práctico, problemático y casuístico emanado del modelo jurisprudencial romano clásico. Bueno, ambos emanan del mismo, ¿no? Luego está el sistema codificador o sistema cerrado, que entroncaría con el derecho recogido en la compilación justinianea y que se refiere al derecho positivizado, codificado en distintos códigos y que niega cualquier otro origen, ¿no? La unidad y la unicidad del derecho que se declara en relación a un concreto ordenamiento jurídico parece que se contrapone al hecho de que está formado por una pluralidad de normas. Pues bien, esta pluralidad de normas presenta dos problemas. Un problema son las contradicciones y otro problema son las lagunas. El libro nos dice, un mismo supuesto, de hecho, se produce una contradicción entre lo dispuesto en los mismos si hay un resultado distinto. Y otra cuestión es que si no existe en el ordenamiento jurídico ninguna norma que lo contemple, el hecho acaecido, o lo regule, pues entonces hay una laguna, ¿vale? Esto lo tengo subrayado porque también puede ser pregunta del libro. Así vemos que el derecho responde a una estructura jerárquica piramidal, siendo su autor, el que nos habla de esta estructura jerárquica piramidal, Hans Kelsen. Bueno, pues estas tres palabras, estructura jerárquica piramidal, del autor alemán Hans Kelsen, pues ha caído en febrero de 2019, en el 18, en el 17, en el 16, en el reserva de 2016 y en febrero de 2015. O sea, prácticamente todos los años ha habido una pregunta sobre la estructura jerárquica o piramidal de Hans Kelsen. ¿Qué es lo que han preguntado constantemente? Pues, ¿cómo es esa estructura? Si es jerárquica, que lo es. Si es piramidal, que lo es. Y también qué hay en su vértice, que efectivamente, como nos dice, es una teoría denominada normativa por la intervención que provoca una subordinación de normativa correlativa hasta llegar a su vértice en la pirámide legislativa, que es la Constitución, que es la norma fundamental de la que derivan las demás normas. Así que tomar buena nota de esta pregunta de test, estructura jerárquica piramidal de Hans Kelsen. En suma, de la unidad del ordenamiento jurídico deben derivar otros dos rasgos. Es decir, si hay unidad en el ordenamiento, tienen que ser capaz de superar las contradicciones que hemos visto y las lagunas. ¿Cómo? Pues bien, esta unidad derivan dos rasgos. Esto cayó en febrero de 2019, que cayó los dos rasgos, que son la coherencia y la plenitud. Nos dice que coherencia se refiere a que hay normas aplicables, que hay normas compatibles que no establecen consecuencias distintas a supuestos idénticos. Es decir, no se dan antinomias. Se pretende ser coherente con normas compatibles. Y que también está el rasgo de la plenitud. Y es que la segunda de estas cualidades se da cuando ante una laguna normativa hay una solución.
para solventar la laguna. ¿Qué solución puede ser? Pues la analogía, es decir, aplicar una norma por un supuesto similar, o bien una aplicación extensiva de ese derecho. Así, el sistema legal es realmente eficaz y operativo al dar respuesta a la demanda social, pues al dar respuesta teniendo coherencia y plenitud, pues se puede decir que hay unidad de ese ordenamiento. ¿Qué supone? La consecuencia de que haya unidad del ordenamiento jurídico y haya coherencia y plenitud es que da seguridad jurídica social, ¿no? Hay una seguridad jurídica en virtud de la cual el ciudadano tiene la garantía de que su derecho, de que el derecho subjetivo en general le protege plenamente su derecho subjetivo, su acción, está protegida siempre por esa unidad, por una norma jurídica que da seguridad jurídica. Bien, sobre el concepto nuclear del derecho, pues bien, nos dice el derecho proviene de directum, tiene un origen latino, no fue utilizada por la jurisprudencia romana este directum, sino que se utilizaba ius, que en su generalización debe situarse en la etapa posclásica. Entonces, tras el cristianismo, pues hubo esa concepción de identificar el derecho con lo recto. ¿Qué significa lo recto? Pues adecuar la conducta a la norma. Hay una pregunta de test muy interesante que le he copiado el párrafo literal del libro, porque si no, solamente con el resumen no quedaba claro. Entonces os he puesto el párrafo textual. Fijaros, el párrafo dice: lo justo, el derecho, coincide con lo recto, entendiendo por tal la adecuación de la conducta con aquellas normas que establecen el comportamiento que debe adoptarse para actuar correctamente. Esta pregunta cayó en septiembre de 2015 en la Reserva. Es decir, la pregunta era ¿qué se entiende por lo justo? ¿Vale? ¿Qué se entiende por lo justo? Entonces, claro, la respuesta es, por lo justo se entiende la adecuación de la conducta con las normas de comportamiento para que se debe adoptar para actuar correctamente. Había otras opciones que era actuar conforme a la ley, actuar conforme un comportamiento. O sea, había otras respuestas que también veréis luego en los test que eran parecidas. Pero bueno, os lo copio literal porque te pedían el literal. Bueno, los jurisconsultos clásicos utilizaron preferentemente la voz ius, que puede equipararse a lo justo. Otra pregunta que tenemos, bueno, para iniciarse en el conocimiento del derecho, pues hay que utilizar el digesto de Justiniano. El digesto, pues es la parte esencial de la compilación justinianea llamada Corpus Juris. Desde el siglo XV se inicia con el digesto, título 1, libro 1, lleva por rúbrica sobre la justicia y el derecho. Bien, el digesto es una obra de recopilación elaborada en el siglo VI después de Cristo por mandato del emperador Justiniano. Pregunta de septiembre de 2019. Seguramente estén en más temas porque ya sabéis que esto es muy, muy recurrente, ¿no? La recopilación se hace sobre la base de ordenar por materias o por temas una pluralidad de fragmentos, obras de juristas, que comprende de los siglos I hasta antes de Cristo a comienzos del 3 después de Cristo. Bien, Ulpiano dice que conviene que el que ha de dedicarse al derecho conozca primeramente de dónde deriva el término ius. Es llamado así por derivar de la justicia. Pues como elegantemente define Celso, el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Esta es una pregunta de test de septiembre de 2017, que no os pregunta por Ulpiano, os pregunta por Celso. Y os dice, ¿cómo define Celso el término ius? Bien, pues aquí tenéis que decir que fijaros en que dice que el derecho, ¿cómo define Celso el derecho? Y lo define como es el arte de lo bueno. Pregunta A, respuesta A. El arte de lo bueno. Respuesta B. El arte de lo justo. Respuesta C, ambas. Luego la correcta, ya veis que será ambas, porque define el derecho como el arte de lo bueno y de lo justo.
Así que asociar lo bueno y lo justo. Con Celso. También aparecen otros autores en otras preguntas, otros autores, para ver si sabéis si es Kelsen, no, es Celso, el que habla sobre lo bueno y lo justo. Bien, más cosas interesantes. Pues bien, el jurisconsulto está diciendo que primero es la justicia. Bueno, la justicia es la que se acomoda finalmente a Ius, ¿no? En el pensamiento griego, la justicia es una virtud, como veremos luego. Puede entenderse por tal, pues esa disposición del alma, esa tendencia a la excelencia, ¿no? La persona dirige sus acciones de acuerdo con lo perceptuado en las virtudes. Platón entendía por justicia cuando había armonía entre las partes del alma, luego veremos un poco por encima. Entonces dice que cuando hay armonía entre las partes que cumplen su función de manera virtuosa, habrá un hombre justo, porque será sabio, fuerte y moderado. Y en la ciudad o en el Estado, pues cuando hay esa armonía entre las clases sociales. Sin embargo, para Aristóteles, justicia pues es el término medio. Ya sabéis que Aristóteles decía que la virtud está en el término medio. Si tenemos dos extremos, pues en el término medio está la virtud. Esa teoría es de Aristóteles. Entonces, fijaros, el término medio, fijaros, es que la justicia, dice Aristóteles, es propia del medio, mientras que la injusticia está en los extremos, ¿vale? Es interesante, a mí me gusta, pero bueno, no ha sido objeto de test. Lo que ha sido objeto de test es que la justicia forma, junto con la prudencia, fortaleza y templanza, el conjunto cuatripartito de las virtudes cardinales. Esto cayó en septiembre de 2019. Fijaros que esto es, como cuando hablamos de virtudes cardinales, pues ya vemos que se trata de virtudes que han pasado han sido posteriores, han sido reinterpretadas por el cristianismo, en ese diálogo que existió y que fue transcrito tanto por San Agustín como por Santo Tomás, pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que os fijéis, os aprendáis las 4 virtudes cardinales: justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Imaginaos el carro alado, que luego veremos. La prudencia de la auriga, la fortaleza para tomar decisiones, la fortaleza del caballo negro, la templanza del caballo blanco y la justicia, que es la armonía entre la prudencia, la fortaleza, la templanza. Pues bueno, es una forma de acordaros. ¿Qué más? Se trata de virtudes humanas que tienen por objeto ordenar las conductas de los hombres para alcanzar la vida conforme a la moral. Bueno, esto es lo que nos dice el libro. Y fijaros, cuando dice cardinales, ¿a cuáles se refiere? A las 4. Nos dice que la templanza es la virtud que procura el equilibrio del disfrute de los bienes materiales, la fortaleza proporciona al hombre la firmeza y la constancia, y la justicia es la firme voluntad de dar a cada uno lo suyo. La prudencia, por último, es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir. Bueno, seguimos. No voy a insistir en el mito del carro alado, porque ya podéis, si profundizar, por si os puede caer en desarrollo, pues bueno. Simplemente, pues que sepáis pues, que la prudencia representa la auriga, que indica que es lo justo, que es lo templado y que es conforme a la fortaleza. Pues bueno, sabéis que la armonía, por tanto la justicia, se da cuando las partes del alma cumplen su función de manera virtuosa. Entonces habrá un hombre sabio, fuerte y moderado. Y en el Estado, en la ciudad o en la polis, pues con la armonía entre las clases. Bueno, seguimos. La justicia, como virtud, es causa de derecho. Cabe afirmar que la justicia es entendida como meta o objetivo, es la razón de ser del derecho. El derecho aplicado debe pretender alcanzar la justicia. La justicia es el principio y fin del derecho.
Ya veis que la concepción romana del derecho pues, varió bastante, ¿no?, de la filosófica griega. La jurisprudencia romana definió, y de nuevo tenemos a Ulpiano diciendo pues eso, que el derecho elegantemente define Celso, que es por el que os van a preguntar, o pues pueden preguntar ya por Ulpiano. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Pregunta del libro. El derecho es el arte, el derecho que es arte también es ciencia y es práctica. Es verdad que es una visión muy positivista, muy práctica. La tarea de discernir lo justo de lo injusto se centra en la labor del jurista en Roma, ¿vale? Por ser tal llamado prudente o prudencial, la prudencia sí se puede ver como una virtud que posibilita la razón práctica para discernir lo que es lo bueno, evitar lo que esa virtud pues se aplica, lo que se debe evitar. Es evidente que cuando esa virtud se aplica el derecho del ius, pues surge la iusprudencia, que tiene por objeto discernir entre lo justo y lo injusto. Bien, la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Esa definición de Ulpiano me parece buena y os podría caer también. Ojalá no. Quiero decir que es una visión en que te da idea de que la jurisprudencia pues a veces es una ciencia justa y también de lo injusto, de ambas caras de la moneda. Habiendo definido los griegos la justicia como la virtud por la cual se debe dar a cada uno lo suyo, pues el genio romano transformó esta noción abstracta griega realizando una comprensión pragmática y no especulativa. Por eso dice que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Quedaba así reconducida esa justicia abstracta griega, porque era una virtud, al campo del derecho romano y se transforma, pues, pudiendo en cada caso materializarse sabiendo que es en cada circunstancia establece el derecho como lo suyo, ¿no? Estas nociones programáticas han sido sistematizadas por diversos planteamientos doctrinales, distintas corrientes y filosóficas, pero todo estudioso del derecho, llegado al grado de profundización y excelencia, tiende a formular su definición del derecho. Bien, el catedrático que ha desarrollado este tema nos dice que las notas más características que conforman el derecho son pues, que se trata de un conjunto orgánico, sistemático y concatenado, que trata de evitar las antinomias entre las normas, es decir, las contradicciones, y que estas normas tienen por objeto la regulación de la vida social del hombre. Dichas normas deben formularse con arreglo a unos valores y principios que serán referentes para la correcta organización de la sociedad. Dichas normas son imperativas, teniendo por ellas pues, que son coercitivas o de obligado cumplimiento. Pues si tenemos 4 características, pues ya veis, un conjunto, orden sistemático y concatenado, que regula la vida social, que representa o de alguna forma lleva impregnado unos valores y principios y que son normas imperativas. Aquí tenemos el concepto de ley en su relación con el concepto de derecho. Esta pregunta ha querido desarrollo en febrero de 2018 y septiembre de 2016 en el Reserva. Es una pregunta de desarrollo compleja, no por su contenido, sino porque puede ser complejo que en el examen os acordéis realmente de su contenido y podéis desarrollar otros conocimientos que tengáis que no estén relacionados con esta pregunta. Así que sobre esta pregunta os recomiendo que tengáis 2 o 3 ideas claras de por dónde hay que desarrollarla, ¿no? Nos dice que hay una tendencia a reducir el derecho a un conjunto normativo legislado y nos hace una serie de definiciones de la Real Academia Española. Y de las definiciones pues va un poco matizando la pregunta, ¿no? Es cierto que previamente habría que decir que lo que hace la Real Academia es reflejar los usos que se hacen de la lengua, no lo que deberían ser, sino lo que hacen
los usos que hace la sociedad de los términos. Bueno, lo que nos dice, al fin y al cabo, la RAE, es que, pues, el concepto de ley, pues una regla fija, que está sometido a un fenómeno de la naturaleza, una de sus acepciones, que también es ley, pues cada una de las relaciones existentes entre diversos elementos que intervienen en un fenómeno, también que es un precepto dictado por la autoridad competente, que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia para el bien de los gobernados. Nos dice el autor que esto es una corrupción, hablar de autoridad cuando debería decir potestad. Bueno, el contenido de la ley viene alternativamente señalado como un mandato o prohibición. Con ello se trata de resaltar la nota definitoria de la ley como principio imperativo de carácter coercitivo, lo que define como jurídica a esa norma. Y por último, se trata de destacar la finalidad de la ley, cuando se afirma que su contenido debe estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernantes. Pues bueno, ya veis que en esta pregunta pues hay que empezar pues con la definición, una definición que más o menos podéis ver de la RAE y pues decir que se trata de un mandato, que la ley es un mandato o prohibición y que tiene una finalidad que es estar en consonancia con la justicia y dictarse para el bien de los gobernados. ¿Qué más está dentro de este concepto de ley, de esta pregunta? Fijaros que decía, el concepto de la ley. Vale, pues vamos a hablar del concepto, de los distintos significados que da el diccionario a este concepto. Y cómo relacionarlos con el concepto del derecho. Bueno, sigue con las acepciones. Pues en la cuarta acepción dice que el régimen constitucional respecto de la disposición votada por las Cortes. Aquí ya deja de hablar de definiciones. Hay hasta 13 acepciones distintas. Pero bueno, nos dice que es pues la disposición votada por las Cortes. Nos dice el libro que se refiere a la acepción de norma votada por el Parlamento, la sola fuente de producción de la ley que confiere a esta su condición de fuente de conocimiento. La ley es la ley positiva, la ley pues votada en la Cámara representativa, la ley es la expresión de la voluntad del pueblo elector. Si bien esta consideración de su causa aparece más claramente en las concreciones legales directamente aprobadas por los ciudadanos a través del referéndum, que es la verdadera expresión de la democracia directa y no representativa. Bueno, pues aquí ya veis que hay que hablar de la definición de ley, pues como puede ser, pues imaginándonos las leyes de nuestro Parlamento español, ¿no? Pues que es ley positiva, votada por las cámaras representativas, que es la expresión de la voluntad del pueblo a través de sus representantes políticos, pero también puedes hacer alusión a que cuando hay unas elecciones constituyentes o cuando hay un referéndum, pues la voluntad del pueblo pues, es la expresión directa en esa votación. ¿Qué más es importante aquí que no os podéis dejar en la pregunta de desarrollo? Pues decir que aunque yo no lo he puesto en negrita, es muy importante, que la ley tiene una condición de fuente de conocimiento, ¿vale? Fuente de conocimiento. Porque es la forma a través de la cual podemos conocer el derecho, ¿no? Recordar que había fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Pues bien, la ley es fuente de conocimiento. Evidente positivismo en español que las expresiones que se adentran también en el ámbito moral. Expresiones de ese concepto de ley. Pues bien, puedo decir, a toda ley, con estricta sujeción, pues ¿qué quiero decir si digo, pues esto es a toda ley? Pues con estricta sujeción a lo justo. La ley de caballero, pues alguna expresión que diga, esto estoy seguro porque vamos, esto es ley de caballero. Pues bueno, se supone que se asegura la verdad de lo afirmado. Esta pregunta cayó en septiembre de 2017.
Ojo con esta pregunta porque las otras respuestas que daba pues eran con estricta sujeción a lo justo, con cumplimiento de lo ético debido o otras respuestas de aquí. Quiero decir que es bastante complejo, porque dice ley de caballero. ¿A qué hace referencia? Pues fijaros, tengo que saber que ley de caballero asegura la verdad de lo afirmado. Es decir, como caballero, pues fehacientemente aseguro esto, ¿no? Con todas las de la ley, pues resulta que cuando digo con todas las de la ley me refiero al cumplimiento ético de lo debido y no a que cumple exactamente la ley, sino que es un cumplimiento ético. De buena ley, de perfectas, pues entonces lo sé de buena ley, pues que de perfectas condiciones morales. Esto es de ley, pues dice que es de forma recta u honrada. Bueno, distintas expresiones que supuestamente en el español nos adentran en el ámbito moral del concepto de ley. El saber popular ha expresado bajo este concepto de ley o vocablo de ley algo más de lo que el legislador ha dicho con su poder constitutivo. Y bien, con esto terminamos esa pregunta del concepto de ley. Vamos a seguir con otras preguntas. El árbol del derecho. Si nos preguntan por el árbol del derecho, no ha caído nunca, no sabemos si puede caer, pues nos dice que el derecho, pues como un conjunto unitario, pues es objeto de divisiones o clasificaciones que permiten parcelar lo jurídico, ¿no? Estas son las ramas del derecho que se han ido configurándose con un proceso progresivo de diferenciación, y estas divisiones y la definición de las mismas disciplinas pues ha habido creaciones doctrinales que se han ido individualizando, ¿vale? Por eso tenéis que tener la imagen de que yo os puse el árbol, ¿no? El árbol frondoso con sus distintas ramas, pues que evidentemente tanto la realidad normativa como la actividad forense, el ejercicio de la abogacía, es cada vez más especializada, por lo que la división e individualización de las nuevas parcelas jurídicas se encuentra siempre en constante expansión. Bien, vamos a una de las preguntas más importantes de este tema, que ha caído en febrero de 2018, en febrero de 2016, en febrero de 2014, ha caído varios años, que es importante. La principal bipartición, derecho público, derecho privado. Bien, aquí tenemos que saber qué es la clasificación de mayor raigambre histórica. Esta fue pregunta en septiembre de 2014, reserva. Es aquella que diferencia entre derecho público y derecho privado. La clasificación de mayor raigambre histórica fue entre derecho público y privado. No entre otras posibilidades que podría haber, no, público y privado. Desde hace más de 20 siglos, perdón, por claridad y sentido común, ¿vale? Es una bipartición, es una creación jurisprudencial romana. Esta división se encuentra recogida ya en los textos de Ulpiano, el fragmento que conocemos gracias que ha sido recopilado en el Digesto de Justiniano. Se comprueba esta distinción, esta diferencia entre una y otra categoría del derecho por razones de interés. Pregunta de septiembre de 2014, muy rebuscada y buena. ¿Cuál es la razón para distinguir entre derecho público y derecho privado? Pues la razón principal para esta distinción es el interés, ¿vale? Si el interés es público o el interés es privado. Así el fragmento de Ulpiano en el siglo III después de Cristo, esto cayó en algún examen, no sé exactamente muy bien en cuál, no recuerdo en cuál, pero bueno, ¿de cuándo es este fragmento de Ulpiano? Pues bueno, Ulpiano desde el siglo III después de Cristo. El Digesto, pues fijaros, nos dice Ulpiano que el derecho público es el que respecta al Estado de la República, privado de lo que respecta a la utilidad de los particulares, es decir, distinto del interés de los particulares.
Pues hay una utilidad pública y otra utilidad privada, o hay un interés público y un interés privado. El derecho público consiste en el ordenamiento de los religiosos, los sacerdotes, los magistrados, y el privado es tripartito, pues está entre los preceptos naturales, de gentes, civiles, es decir, ya veis esa diferenciación de lo público y lo privado, en razón del interés. La diferencia por razón del interés de la cosa pública o el beneficio particular, pues también se diferencia por la relación jurídica entre un ente público y un ente privado, en el que el ente privado ahí las relaciones son de igualdad entre los entes privados, pero con el ente público hay una relación de superioridad, una posición de superioridad. Aquí os ponía yo dos ejemplos. Por ejemplo, en la contratación pública, el ente público tiene tiene dos prerrogativas, que son el ius variandi y el factum principis, que puedo variar las condiciones del contrato y que tengo unos derechos especiales también para modificar, que se llaman factum principis, o los términos romanos de esta prerrogativa son esos, ¿vale? Bien, ¿qué es importante como pregunta de test del libro? Pues bueno, que el derecho público, que las relaciones reguladas por una norma de derecho público entre el ente público que interviene siempre desde una posición de superioridad sobre el particular. Para que no os olvidéis, os dibujé aquí el tiburón y los dos que están en la barca, para que tengáis una imagen visual de que hay superioridad siempre del derecho público o del ente público que nos representa a todos. Pues bien, las normas de derecho privado pues son de carácter dispositivo, suelen ser de carácter subsidiario. Esto significa que regulan la relación jurídica de acuerdo con lo dispuesto en las normas, solo en el supuesto de que las partes que intervienen no pacten otras condiciones, es decir, respeta mucho la libertad. Entonces ya veis algunos caracteres diferenciadores en que se podría hacer esta clasificación. Pues bueno, algunos de ellos os los puse aquí en una diapositiva que encontré, me pareció interesante. Fijaros, el derecho público es el que contiene normas de organización de la sociedad, va dirigido al Estado, el interés está centrado en el Estado o en lo público. El derecho público es irrenunciable, el derecho público es imperativo, obligatorio. Por contra, el derecho privado pues, contiene normas de conducta del ser humano. El derecho privado va dirigido a las personas. El interés está centrado en el individuo, no en el Estado. Y el derecho privado es facultativo y en el derecho privado se impone la voluntad o la libertad de las partes. ¿Otros criterios de clasificación? Pues bueno, tenemos derecho general y derecho especial. Recordar que antes la que mayor raigambre histórica tenía era público-privado, no general o especial, que os aparecerá en otra de las posibles respuestas, ¿vale? Recordad esa pregunta de test, la que mayor raigambre histórica tiene, público-privado. ¿Por qué? Porque es una creación jurisprudencial romana. Pues bien, se denomina, aquí tenemos derecho general y derecho especial. Sencillo, el derecho general se refiere al conjunto normativo que regula la vida social en su aspecto más amplio. El derecho general es, por excelencia, el derecho civil. Pregunta de test de septiembre de 2016 y del reserva también de 2016. Aunque tiene su origen romano, pero os van a preguntar el derecho general por excelencia, ¿cuál es? Es el civil. Entre las opciones de esa pregunta de test va a estar también el derecho romano. No hagáis caso. Aunque dice que desde su origen romano hace alusión a un periodo histórico, pero el derecho general por excelencia, en esa pregunta que ha caído varios años, es el derecho civil. ¿Por qué? Porque recoge principios y conceptos que informan a todo el ordenamiento jurídico y además, en nuestro caso como el español, es subsidiario y se recurre a él siempre a falta de otra legislación específica. Se considera derecho especial
esa especifica, efectivamente, todas aquellas materias en los que su conjunto normativo tiene un ámbito o campo de regulación y aplicación concreto y determinado. ¿Veis? Como veis en este dibujo, la norma general, pues dentro de la norma general estaría la norma especial, porque tiene un ámbito pues más de aplicación concreta y específica. El Real Decreto 24 de julio de 1889 pues publica el Código Civil. En el capítulo segundo, respecto a la aplicación de las normas, en su artículo 4, dice: las disposiciones de este Código Civil se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes. Es decir, el Código Civil es la ley general y el supletorio de último grado a una ley especial. Es supletorio respecto a materias de derecho privado, como el derecho, también de derecho penal, y en ciertos casos de derecho público, en derecho administrativo, de propiedad, responsabilidad, la ley de enjuiciamiento civil. La supletoriedad más amplia, pues también en la Constitución española, ¿no? En el título octavo, OT, sabéis que es ordenación territorial. En el 149, pues nos dice que las materias no atribuidas al Estado, bueno, en este 149, como ya os expliqué, hacía alusión a cuáles eran las materias que eran exclusivas, de competencia exclusiva del Estado. Entonces hay una cláusula, que es esta, que nos dice que corresponde al Estado, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las comunidades autónomas, en todo lo que no esté atribuido en exclusiva a las comunidades autónomas. Este derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Así que todo lo que no recojan los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, pues se aplicará el derecho estatal, con respeto siempre a estas competencias exclusivas del Estado. Dicho resumidamente, el derecho estatal, supletorio y general, autonómico, derecho especial, que es lo que os quiere decir en esta exposición. El estatal es supletorio y general y el autonómico es derecho especial, siempre teniendo en cuenta las materias que son exclusivas del Estado, que creo que ya os he quitado esa diapositiva del marco porque ya vamos a lo esencial. Otros ejemplos que tenemos, pues bueno, el contrato, que nace de la jurisprudencia romana a lo largo del desarrollo histórico y que surgen especialidades y variantes. Surge el contrato administrativo, que es de carácter público, el contrato mercantil, de carácter privado, el laboral, de carácter mixto, imperativo, a veces también es dispositivo, en ocasiones. El derecho especial se considera también un ámbito o campo concreto y determinado. Por ejemplo, dentro del derecho mercantil, dentro del mismo también se individualizan pues, el derecho societario, el bursátil, el marítimo. Bueno, hay otros que se especializan incluso dentro del propio derecho especial. Los conceptos de derecho común y derecho particular, pues estamos igual en el general y en el especial. ¿Se denomina derecho común? Pues al conjunto que tiene una aplicación generalizada en todo el Estado. Esta definición de derecho común y particular, como ya os digo, es una distinción territorial. Común y particular, distinción territorial. Ahí os lo pongo para que lo veáis. Se denomina derecho común, pues se aplica a todo el Estado. Por ejemplo, el Código Civil general, como veis, y también común, porque su ámbito de aplicación es directa o subsidiaria, que es como dice el propio código, que se extiende a todo el Estado. Por el contrario, se considera que es derecho particular aquel que restringe su ámbito de aplicación a una concreta y determinada parte territorial, es decir, pues el derecho de la comunidad autónoma que pueda desarrollar, como en particular pues el derecho foral, los derechos históricos, el derecho autonómico, que es fruto del desarrollo del título octavo de la Constitución española. ¿Y qué más cuestiones? Pues bueno, que las disposiciones, también la Constitución del 78 nos dice en la disposición adicional primera que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
El Tribunal Constitucional, en una sentencia, pues identifica los derechos históricos con la foralidad desde un punto de vista organizativo y atribución de competencias. Así, uno de los orígenes históricos del reconocimiento de los derechos forales es la promulgación de los decretos de nueva planta. Pregunta de 2018, que fue promulgada por Felipe V de Borbón. ¿Cuál fue uno de los orígenes? Uno de los orígenes históricos del reconocimiento. Obviamente no puede ser el único origen histórico el decreto que los hace desaparecer, ¿vale? Entonces, por eso dice uno de los orígenes históricos del reconocimiento de los autores de derechos forales es la promulgación de los decretos de nueva planta. Pregunta de febrero de 2018 por Felipe V. Bien, desde 1959 se produce un proceso de recuperación de la normativa en compilaciones civiles o forales. Compilaciones como la de Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Pregunta de febrero de 2017. ¿Qué comunidades autónomas tienen compilaciones forales? Pues bueno, Vizcaya, Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. Recogen el depósito histórico del derecho civil en cada territorio, un derecho particular frente al común, que es el del Código Civil, y se mantiene como supletorio. Esta sensibilidad histórica, respetando el pasado plural del derecho civil, aparece en el artículo 149, donde dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre, pues en la octava nos dice, la legislación civil, competencia exclusiva, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación, eficacia de las normas, formas de matrimonio, registros públicos, las obligaciones contractuales, las normas, las fuentes, de hecho, con respeto a las normas del derecho foral o especial. Bien. ¿Qué nos dice de especialidad? Pues bueno, nos dice que la compilación foral de Navarra, pues dice pues que el Código Civil y las leyes generales de España serán derecho supletorio de esta compilación y de la tradición jurídica navarra expresada en la ley. El derecho autonómico es absolutamente distinto del derecho foral, no tiene nada que ver. El derecho foral es el histórico y el derecho autonómico es el desarrollado por la autonomía desde que la comunidad autónoma accede a su autonomía. Pues bien, el derecho autonómico es el legislado por las asambleas y las cortes que en desarrollo del artículo 143, cuando efectivamente el ejercicio del derecho a autonomía reconocido en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución, donde habla de las nacionalidades históricas, pues bien, ¿a qué se refiere? A esto, a las autonomías, y no a otras cuestiones que ahora salen a reducir. Pues bien, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas, pues podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en sus respectivos estatutos. A fin de cabo, ¿qué es esto? Pues una lectura de que es un texto único, orgánico, hay que hacer y hay que leer los artículos de la Constitución relacionando todo el texto y no solamente las partes que nos interesan. Pero bueno, es una lectura que se hace evidentemente con carácter político. Queda así definido el Estado de las autonomías en 17 y el legislativo propio, pues el 148 nos dice el elenco de materias que pueden asumir las competencias, las comunidades autónomas, reservándose ese marco de competencias exclusivas en el artículo 149. Por eso, en definitiva, como estamos hablando de derecho común y derecho particular, en todo caso, el de las comunidades autónomas dentro del marco de la Constitución española es derecho particular. El derecho autonómico responde a los contenidos de derecho administrativo y el foral a materias e instituciones de derecho civil. Interesante distinción. Que el derecho autonómico responde a contenidos generalmente de derecho administrativo y el derecho foral a materias e instituciones de derecho civil. Importante distinción. Bueno, pregunta de desarrollo. Derecho escrito y derecho consuetudinario. Pregunta de febrero de 2017.
derecho escrito y derecho consuetudinario. Veis que el derecho, pues, en los sistemas llamados continentales conforma un conjunto de preceptos escritos que configuran un todo orgánico, la Constitución como norma fundamental. De acuerdo con la denominada pirámide legislativa, se encontrarían las leyes orgánicas. Después de la Constitución estarían las leyes orgánicas, nos dice el texto, es verdad que están los tratados internacionales, pero bien, casi al mismo nivel que las leyes orgánicas que aprueba el Poder Legislativo a través de las Cortes Generales, que por razón de su importancia requieren una mayoría cualificada. Pregunta de febrero de 2015, reserva. ¿Cuál fue la pregunta? Las leyes orgánicas, ¿qué requieren? Pues bueno, una mayoría cualificada. No se especifica que tenga que saber que es absoluta. Bueno, es interesante que os veáis también. Las leyes ordinarias, pues tienen una mayoría simple y los decretos son aprobados por el Consejo de Ministros, directamente por el Gobierno, como las órdenes ministeriales y todo el resto de normativa posterior. Todo este conjunto normativo es siempre una manifestación del derecho escrito. Su vigencia conforme a cada ley y su vigencia conforme establezca cada ley y de forma subsidiaria, como dice el Código Civil. ¿Cómo es la vigencia? Pues bien, el Código Civil nos dice en el artículo 2.1 que las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo si en ellas no se dispone otra cosa, ¿vale? Para que veáis que es efectivamente supletorio a lo que diga esa ley. Bien, seguimos. Frente a esta manifestación de derecho escrito está también el derecho consuetudinario. Esta forma de expresarse el derecho se encuentra tanto en los sistemas jurídicos de derecho continental como en los sistemas de common law, en los sistemas abiertos. Los orígenes del derecho son tan antiguos como la misma realidad jurídica. Puede decirse que el derecho consuetudinario conforma un conjunto orgánico. Trata de normas expresadas en la costumbre. Esta conciencia de obligatoriedad es lo que las transforma una mera costumbre en una auténtica norma jurídica. Pregunta de test de febrero de 2018. ¿Qué transforma la costumbre en auténtica norma jurídica? Pues la conciencia de obligatoriedad. Importante. Este derecho consuetudinario surge de forma espontánea y el protagonista es el conjunto social. Bien, y vamos a ver que el artículo 1 del Código Civil es muy importante. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho son las fuentes del ordenamiento jurídico español, carecen de validez las disposiciones que contradigan este rango, la costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, hay que probarla, los usos jurídicos no son meramente interpretativos, de una declaración de voluntad tendrán consideración de costumbre. ¿Qué es la costumbre? Pues al final de cabo, usos jurídicos. Bien, el carácter escrito del derecho supletorio y el no escrito se materializa en la costumbre. La aplicación del derecho escrito rige el principio iura novit curia. ¿Qué significa? Pues que el juez o tribunal conoce el derecho. Pero el que invoque una costumbre, pues tendrá que probarla, probar su vigencia, salvo si la parte no se opone. No se opone, pues efectivamente hay que probar su vigencia, pero en general sí. ¿Cuándo no hay que probar la vigencia? Pues en la norma navarra dice que no. Pero bueno, luego vemos, la doctrina científica nos dice que la costumbre tiene que ser conforme a derecho, a la moral y al orden público. Existe la convicción de su obligatoriedad. Permanece en el tiempo, que permanezca en el tiempo. Y por último, atendiendo a las relaciones entre la ley y la costumbre, la doctrina distingue tres clases. Y esto ha caído bastante en los test. Tres clases. Secundum legem, prater legem, contra legem. Secundum legem, según la ley, conformidad con la ley, con el Código Civil. Prater legem, al margen de la ley. Contra legem, contra la ley. La compilación navarra acepta excepcionalmente la contra legem. Pregunta de febrero del 2003. Y bien, con esto prácticamente hemos terminado porque reiteramos lo mismo que la Ley Foral de Navarra establece que la costumbre establecida y asentada por la realidad social navarra, aunque sea contraria a la ley, prevalece sobre el derecho escrito. Pregunta de febrero del 2013. Bueno, y con esto prácticamente terminamos. Muchas gracias por vuestra atención. Seguir viendo bien estos vídeos especiales, edición especial test,
que servirían mucho para el examen.